¿Listo? Buenas tardes nuevamente para todos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy. Eh, Tengo el gusto de presentarles al gerente Juan Carlos Buitrago. Él es médico y cirujano. eh, perdón, perdón, un segundo. Listo, perdón que estaba teniendo un problema de conexión. Juan Carlos Buitrago es médico y cirujano MBA, candidato PhD. Hace más de 10 años se ha desempeñado en el área social liderando la implementación de la política pública de desarrollo integral de la primera infancia en Colombia. Fue gerente del programa Buen Comienzo, había una vez de la alcaldía de Medellín. Fue autor de la política pública de desarrollo infantil temprano de Antioquia, donde lideró la implementación de la estrategia Buen Comienzo. Fue director nacional de la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde coordinó la implementación de la estrategia de cero a siempre. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la red de Banco de Alimentos de Colombia, ABACO, conformada por 22 bancos de alimentos que se especializan en combatir el hambre, evitando que alimentos aptos para el consumo humano que no logran ser comercializados se tiren a la basura. Bienvenido, Juan Carlos. Damos la bienvenida a este webinar y pues muchas gracias por estar en este espacio con nosotros, con los egresados javerianos. Bueno, Viviana, no, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos y todas los compañeros que nos acompañan. Vamos a estar un rato hablando de el hambre en el mundo, del hambre en Colombia y vamos a contar un poco de lo que hacemos los bancos de alimentos en Colombia, cómo trabajamos en el marco de la lucha contra el hambre y al final les vamos a hacer una invitación para que trabajemos juntos en el marco de la lucha contra el hambre. Voy a compartir por acá pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señora, estamos viendo tu pantalla. Bien. Quería ponerlo en listo. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, yo represento la red de bancos de alimentos de Colombia. En Colombia tenemos 22 bancos de alimentos en 21 ciudades principales. Medellín es la única ciudad que tiene dos. Y voy a empezar este webinar contando una historia, que es una historia dura. Hace unos días, en Semana Santa, me fui para La Guajira y nos encontramos, hicimos visitas, nos fuimos en moto para La Guajira, hicimos visitas a varias rancherías y nos encontramos con esta familia, que es la familia de Wilmer Epieyu, este niño que hay acá, y Miladys, esta niña que hay acá. Wilmer es un niño de 6 años que mide lo mismo que mide mi hijo, que tiene 14 meses, y Miladys es una niña de 10 años que mide lo mismo que mide mi hija, que tiene 3 años. La mamá es una mamá que tiene 8 hijos, hace unas mochilas hermosas. Una señora le lleva los hilos, ella cose la mochila, se demora 8 días haciendo una mochila y le pagan 10.000 pesos por hacer la mochila. Esta familia vive, si le va muy bien, cuando le va muy bien, vive con 40.000 pesos el mes. Y todos estos niños, todos, son niños con desnutrición crónica. Em, Arranco con este cuento porque, porque la desnutrición crónica es una tragedia. Y en Colombia tenemos más de 500.000 niños con desnutrición crónica. Niños que está demostrado que en promedio desarrollan eh, 14 puntos menos de coeficiente intelectual. Son niños que estudian en promedio 5 años menos y en su vida adulta ganan 54% menos ingresos. Los cerebros de estos niños no se conectan, ¿sí? Los cerebros, todos sabemos que el cerebro se desarrolla, sobre todo en la primera infancia, el 70% del cerebro en los primeros años de vida, y estos cerebros no crecen. Son niños que no logran desarrollar el pleno de sus potencialidades. El problema es que hoy en Colombia
tenemos millones de personas que tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia, personas que no lograron desarrollar el pleno de sus potencialidades, que hoy son menos productivas para el país. Y por eso hay datos del Banco Mundial que dicen que en países como Colombia, acabar con la malnutrición podría, o más bien que los costos de la malnutrición son hasta del 11% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, si nosotros acabamos con el hambre, pues podemos aumentar en varios billones de pesos el Producto Interno Bruto del país. La situación del hambre eh, y de la desnutrición en el mundo, estos son algunos números que les traje para que miremos cómo venía disminuyendo la desnutrición en el mundo. En 2014, 628 millones de personas, cómo desde 2014 empezó a aumentar nuevamente. El año pasado cerramos por acá, cerca de 687 millones de personas, y las proyecciones en el marco del coronavirus, las proyecciones varían dependiendo cómo se comporten los sistemas alimentarios. Nos dicen pues que vamos a tener entre 841 hasta 909 millones de personas desnutridas en el mundo. Si miramos Colombia y lo comparamos, este es el mapa del hambre del Programa Mundial de Alimentos, miramos la desnutrición en Colombia, la proporción de personas con desnutrición, pues nosotros estamos en amarillo, muy parecido a Ecuador, Perú, están mejor, y este amarillo significa que tenemos entre el 5, casi el 15% de personas con desnutrición en el país, están mucho mejor que nosotros Argentina, Chile, menos del 5%, Brasil, menos del 2.5% de personas con desnutrición. Entonces nosotros estamos, digamos, en el nivel de Perú, de Ecuador, en el nivel de México. Si vemos el mapa del hambre, voy a salir acá un rato, tiene el mapa del hambre en el mundo, muestra también la prevalencia del consumo insuficiente de alimentos. Entonces vemos algunos países del África en rojo, vemos por acá Venezuela en rojo, Haití en rojo, pues son países que tienen más del 40% de sus personas tienen un consumo insuficiente de alimentos. Es decir, no están comiendo, están teniendo que bajar las porciones, comiendo más poco, pues están saltando comidas. En Colombia, si le hacemos un doble clic a Colombia, muevo esto por aquí. Ay, un segundo. Esto se mueve. Si le hacemos un doble clic a Colombia, pues las regiones que se ven con un poco más, perdón, se desconfiguró esto. Vamos a devolvernos acá a este mapa. Las partes que se ven más amarillas son regiones que tienen, digamos, más proporción de personas con consumo insuficiente de alimentos. Ahorita vamos a ver datos más concretos de Colombia. Muy bien. La primera causa del hambre en el mundo es la pobreza. Entonces vamos a ver algunos indicadores de pobreza y otros indicadores que están asociados a los temas de inseguridad alimentaria. Según la última medición del DANE, en Colombia aumentó la pobreza entre 2018 y 2019. 661.000 personas en Colombia ingresaron a tener pobreza desde la perspectiva de la pobreza monetaria. Significa que en Colombia, antes, todo esto era antes del coronavirus, en Colombia antes del coronavirus teníamos ya 17.470.000 colombianos que se podían clasificar como personas que tienen ingresos per cápita, perdón, muevo esto, inferiores a los 327.000 pesos mensuales. Es decir, 17 millones de colombianos que no tenían cómo comprar una canasta básica de alimentos. La situación de la pobreza extrema es más crítica. Entre 2018 y 2019 aumentó la pobreza extrema en el país. 728.000 personas en Colombia ingresaron a la situación de pobreza extrema en el país, lo que significa que 4.689.000 colombianos tienen ingresos per cápita en promedio de 137.000 pesos. Es decir, antes del coronavirus ya más de 4,5 millones de colombianos
no tenían cómo comprar una canasta mínima de alimentos. La situación de índice de pobreza multidimensional se las traigo, vuelvo y repito, pues porque la pobreza es la principal causa de hambre en el mundo. El índice de pobreza multidimensional mide 5 dimensiones: las condiciones educativas, condiciones de la niñez, trabajo, salud, condiciones de la vivienda, a través de 15 indicadores. No me voy a detener acá. Este es el mapa, solo les quiero mostrar este mapa, que es el de la pobreza multidimensional en Colombia. Entre más oscuro está el departamento, significa que hay más proporción de población en pobreza multidimensional. Los departamentos que están oscuros, en este color, como Bichada, como La Guajira, como el Chocó, tienen más del 40% de su población en pobreza multidimensional. El Bichada, por ejemplo, tiene el 72% de población en pobreza multidimensional, Guainía el 67%, Baupés el 66% y La Guajira el 48% de población en pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional mejoró en el país, sin embargo, en casi todas las regiones. Sin embargo, en Antioquia y en Bogotá empeoró y aumentaron las personas con pobreza multidimensional. En Bogotá pasamos de tener 304.000 personas en pobreza multidimensional a 537.000, y en Antioquia pasamos de tener 989.000 personas a 1.034.000 personas en pobreza multidimensional. Hay muchos indicadores que inciden en los temas de nutrición y de seguridad alimentaria, o vamos a ver algunos, como el acceso a servicios públicos. Acá vamos a ver cuál es la proporción de población, digamos, con acceso a servicios públicos. Entonces tenemos que el 98% de los hogares en Colombia tienen energía eléctrica, el 64% gas, apenas el 87% acueducto. Este influye mucho en los temas de inseguridad alimentaria. 74% alcantarillado también incide mucho en inseguridad alimentaria, y el 81% de los hogares en Colombia tienen sistemas de recolección de basuras. Las fuentes de aprovisionamiento de agua son también muy importantes en los temas de seguridad alimentaria. 76% de los hogares en Colombia tienen acueducto público, casi el 8% acueducto comunal, el 2.8% un pozo con bomba, 2.8% pozos sin bomba, 2.8% su fuente de aprovisionamiento de agua es el agua lluvia, el 4.8% ríos, quebradas, manantiales, el 0.3% pila pública, y el 1.7%, que parece muy poco, pero son miles de hogares en Colombia, viven de agua embotellada o agua en bolsa. El acceso a los servicios de salud también tiene muchísimo que ver con los temas de seguridad alimentaria. Acá solamente quería mostrarles las grandes diferencias que tenemos. Estos datos vienen de la encuesta de calidad de vida, y esto mide, las personas dicen, manifiestan estar afiliadas o no al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En Bogotá el 91% de las personas manifiestan estar afiliadas. La mayoría están en régimen contributivo, apenas el 15% en el régimen subsidiado, y vemos cómo va cambiando esto en el Bichada. El 89% de las personas dicen estar en el sistema de salud, apenas el 7% en el régimen contributivo y el 91% en el régimen subsidiado. Experiencia de autoconsumo. Este es bien importante. El autoconsumo hace referencia a los alimentos que son producidos a nivel familiar, que no son comercializados y que son consumidos por los mismos miembros de la familia. Entonces vemos cómo en Bogotá, por supuesto, la experiencia del autoconsumo es muy baja. Apenas el 2.5% de los hogares en Bogotá tienen experiencias de autoconsumo, mientras que en Boyacá el 44% de los hogares tienen experiencias de autoconsumo, que ellos mismos cultivan alimentos y consumen de los alimentos que cultivan, alimentos que no son comercializados. Esto tiene mucho que ver con los temas también de seguridad alimentaria y hambre. Seguridad alimentaria. Entonces, vamos a mirar algunos datos que ya están viejitos, pero son los datos, digamos, oficiales que tiene el país. El país todavía no tiene en sí encuesta que mide la situación nutricional de 2020. Se supone que deberíamos tener en SIN 2020. En la SIN 2015 nos dice que el 54% de los hogares en Colombia viven en inseguridad alimentaria. Hay más inseguridad alimentaria en las zonas rurales que en las cabeceras municipales.
hay más inseguridad alimentaria, 71% de los hogares con un índice de riqueza más bajo. Entre más pobre es el hogar, pues tiene más inseguridad alimentaria. Sin embargo, hogares con índice de riqueza alto también tienen inseguridad alimentaria. Hay más inseguridad alimentaria cuando el jefe de hogar es de comunidades indígenas afro que en los hogares que no tienen esa pertenencia étnica. Ahorita vamos a ver el mapa de la inseguridad alimentaria. Acá les quería mostrar un poquito cómo es esa evolución de la inseguridad alimentaria con respecto al hambre. Lo primero que sufre una familia es de incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos. Las familias de pronto no saben cómo van a conseguir los alimentos para comer al otro día. Luego, las familias empiezan a reducir la calidad y la variedad de los alimentos, empiezan a comprar alimentos más económicos, empiezan a dejar de comer carne, a dejar de comer de pronto frijos, lentejas, y empiezan a bajar esa variedad y esa calidad de los alimentos. Luego, las familias empiezan a servir porciones más pequeñas, empiezan a saltarse comidas, dejan de comer 3 veces, a comer 2 veces, una vez. Esa familia de Wilmer y de Miladies que les mostré ahorita no había comido en varios días. Y al final, pues se experimenta el hambre. Este es el mapa de la inseguridad alimentaria en Colombia. Entre más oscuro está el departamento, significa que hay más proporción de población en inseguridad alimentaria. Y las barras lo que significan son la severidad de la inseguridad alimentaria. Entre más grande es la barra fucsia, significa que allí es más severa la inseguridad alimentaria. Entonces, si vemos, por ejemplo, La Guajira y el Chocó, pues tenemos una proporción muy alta de población en inseguridad alimentaria, pero allí la inseguridad alimentaria es más severa que en otros departamentos del país. La lactancia materna es la estrategia que, digamos, que tiene mayor tasa de retorno en temas, por ejemplo, de prevención de la desnutrición crónica. La lactancia materna es la mejor estrategia para prevenir la desnutrición, las muertes por desnutrición, pero tenemos que en Colombia apenas el 36% de las mujeres tienen lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Eso varía dependiendo de las regiones. Acá solo para mostrar que en la región atlántica tenemos, digamos que hay muy poca proporción de población con lactancia materna exclusiva, apenas el 20% si comparamos la región atlántica con otras regiones, pues allí está pasando algo. También se nota que hay mucha menos lactancia materna en población afrodescendiente, comparándola con población que no tiene pertenencia étnica, y por supuesto en las comunidades indígenas hay mucha más lactancia materna, casi el 50% de las personas o de las mamás lactan de manera exclusiva a sus hijos hasta los 6 meses. Desnutrición crónica, aguda y global en niños. Esto es desnutrición en niños menores de 5 años. El 10.8% de los niños en Colombia tienen desnutrición crónica, 1.6% aguda y 3.1% global. Me voy a detener solamente en la desnutrición crónica, lo que les contaba ahorita, la historia de Wilmer. Estos niños van a tener menos coeficiente intelectual, estos niños van a estudiar menos, estos niños van a tener menos ingresos, y por eso una de las apuestas importantes que estamos haciendo en el país, muchas instituciones, incluyendo los bancos de alimentos, es una apuesta para prevenir la desnutrición crónica en los niños. Este es el mapa de la desnutrición crónica. Los departamentos que están más oscuros tienen más proporción de población menor de 5 años con desnutrición crónica. La desnutrición crónica se presenta mucho más cuando en niños de comunidades indígenas, se presenta mucho más en niños con índice de riqueza que viven en hogares con índice de riqueza más bajo, se presenta más en el área rural que en cabeceras municipales, y se presenta un poquito más en hombres que en mujeres. La desnutrición crónica también, cuando el jefe de hogar es indígena, pues se presenta más. Cuando el sexo del jefe de hogar es mujer, cuando el tamaño del hogar es bien grande, cuando el hogar tiene 7 personas o más, pues se presenta más la desnutrición crónica. La edad gestacional también tiene que ver cuando son embarazos prematuros, cuando los niños nacen en un embarazo de menos de 37 semanas, se presenta más la desnutrición crónica.
cuando el niño nace con bajo peso al nacer, cuando los niños nacen con menos de 2.500 gramos, pues allí hay mucho más riesgo de tener desnutrición crónica. Cuando el intervalo intergenésico, el tiempo que pasa entre embarazo y embarazo, es menor de 24 meses, menos de 2 años, también esos niños tienen más riesgo de tener desnutrición crónica. Y cuando el niño tiene varios hermanitos y es el sexto o es el séptimo, pues tiene mucho más riesgo de tener desnutrición crónica. Y por supuesto, los niños de madres adolescentes, de mujeres muy jóvenes, tienen más riesgo de tener desnutrición crónica. Estos son los mapas del bajo peso al nacer. Los niños que nacen con menos de 2.500 gramos, como les dije, tienen más riesgo de tener desnutrición crónica, tienen muchas más, digamos, afectaciones en cuanto a temas nutricionales. Y este es el mapa de las muertes por desnutrición. Siempre los mapas, entre más oscuro está el municipio, hay más proporción de niños, ya sea con bajo peso al nacer o más niños, digamos, con muerte por desnutrición. Deficiencia de vitaminas y minerales en niños menores de 5 años. Solamente miremos acá los nacionales. El 14% de los niños, casi el 15% de los niños en Colombia tienen deficiencia de hierro, 27% deficiencia de vitamina A, 36% deficiencia de zinc, 31% deficiencia de vitamina D y 8% deficiencia de yodo. Y este es un mapa que usamos nosotros en el que agrupamos muchos indicadores. Nosotros llamamos este como el mapa del hambre. Y este es el mapa que suma todo lo que les acabamos de mostrar y muchos más indicadores. La pobreza multidimensional, la pobreza monetaria, las muertes por desnutrición, muertes perinatales. Bueno, acá sumamos muchos indicadores municipio por municipio y vamos pintando para entender que esos municipios que están más oscuros son municipios en los que hay mucho más riesgo de tener desnutrición, muertes por desnutrición, son municipios que tienen mucha más inseguridad alimentaria. Entonces este es el mapa, repito que pues, desde los bancos de alimentos lo llamamos como el mapa del hambre en Colombia. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en este momento en el marco del coronavirus. Primero mostrar la tasa de desempleo. Si tenemos personas que no están generando ingresos, pues son personas que van a tener menos capacidades de comprar alimentos. Esta es una encuesta que hizo el DANE en la que nos muestra, quiero que miremos solamente los totales acá donde les estoy señalando, que el 0.54% de los hogares en Colombia en enero de este año estaban comiendo menos de una comida al día. Es decir, 42.000 hogares no habían comido nada o no lograron comer nada en un día. El 2.43% de los hogares estaban comiendo una vez al día. El 29% de los hogares estaban comiendo 2 veces al día. Y el 67% de los hogares estaban comiendo 3 veces al día. Logramos ver acá los totales. De acá podemos comparar. Quiero que miremos acá solamente el total. En noviembre de 2020, este es el comparativo, perdón, antes de la cuarentena y en el momento de la cuarentena. Entonces, antes de la cuarentena, pues el 90% de los hogares estaban comiendo 3 veces al día. Y después, ya en cuarentena, el 68% de los hogares, apenas el 68% estaban comiendo 3 veces al día. Entonces, acá podemos evidenciar pues un descenso bien marcado en el número de comidas al día que tenían los hogares. Datos del mapa del hambre del Programa Mundial de Alimentos. Estos son datos de abril 9, o sea, de esta semana. Nos dice, en este momento en Colombia tenemos 2.7 millones de personas con hambre crónica. En este momento tenemos 6.5 millones de personas con un consumo insuficiente de alimentos. Ya vamos a mirar qué están haciendo las familias. El 1.6% de los niños menores de 5 años con desnutrición aguda y el 12.7% de los niños menores de 5 años con desnutrición crónica. No voy a mostrarle todos estos datos, simplemente acá quiero que miremos las estrategias de afrontamiento, que son esas estrategias que usan, digamos, las familias cuando ya se ven enfrentados a inseguridad alimentaria. Esto nos dice que el 45% de los hogares en Colombia están aplicando estrategias de afrontamiento o estrategias de consumo de crisis. ¿Y qué están haciendo los hogares en Colombia? Casi la mitad. Primero, depender de alimentos menos costosos.
¿sí? Comprar alimentos más baratos. Segundo, limitar el tamaño de las porciones, lo que hablábamos ahorita, reducir el número de comidas, pedir alimentos prestados y limitar los alimentos de los adultos para poder garantizar algo de alimentación a los niños más pequeños. A pesar de todo eso que les acabamos de mostrar, pues en Colombia botamos la tercera parte de los alimentos que se producen. En Colombia estamos botando al año 9.7 millones de toneladas de alimentos y alcanzarían para darle de comer a 8 millones de colombianos durante todo un año. Es decir, si nosotros no botáramos los alimentos que estamos botando al año en Colombia y los aprovecháramos, pues acabaríamos con el hambre en Colombia. ¿Sí? Estos alimentos alcanzan, por ejemplo, para darle de comer a 8 guajiras completas durante todo un año. Esta es la distribución de las pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia. 40% de los alimentos se pierden desde la producción agropecuaria, 23% de los alimentos se pierden desde la poscosecha, manejo, almacenamiento de los alimentos, 21% de los alimentos se pierden en la distribución, en los almacenes de cadena, en las tiendas de barrio, en las plazas de mercados. Acá este estudio cuenta en el sector distribución y retail también, cuenta los restaurantes, y el estudio nos dice que el 16% de los alimentos que se pierden en Colombia se pierden en el hogar. ¿Sí? El estudio cuenta el hogar aparte. Muy bien. Y en eso nos especializamos los bancos de alimentos de Colombia. Me voy a devolver un segundo. Los bancos de alimentos de Colombia, pues el eje central de lo que hacemos es salvar la comida, evitar que los alimentos que no se logran comercializar se pierdan, y mientras estén aptos para el consumo humano, los redistribuimos y con esto mejoramos las condiciones nutricionales de personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, los bancos de alimentos tenemos programas para rescatar los excedentes agrícolas, tenemos programas para rescatar los alimentos en la industria de alimentos, tenemos programas especiales para rescatar en los retailers, todos esos almacenes de cadena, en las plazas de mercado, en restaurantes. Y tenemos ahora una alianza también muy importante con una aplicación que se llama iCloud para rescatar incluso desde los hogares de los colombianos. En Colombia tenemos en este momento 22 bancos de alimentos que están en estas regiones que tenemos acá pintadas, y tenemos unos bancos que están creciendo y que estamos fortaleciendo para lograr que ahorita, a mediados de este año, ya seamos 25, como el Banco de Alimentos de San Andrés, que estaba haciendo sus pinitos y con toda la ola invernal lo hemos fortalecido bastante. El año pasado, desde los bancos de alimentos de Colombia, logramos entregar un poco más de 63.000 toneladas de alimentos y con esto mejorar las condiciones nutricionales de 3.2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Estos números son bastante grandes. Esto es una excepción por temas de coronavirus. Vemos que la solidaridad en Colombia aumentó bastante. Nos donaron muchísimos alimentos y logramos ayudar a muchísimas personas. En este momento, hoy, estamos ayudando a un poquito más de 1 millón de personas en condiciones de vulnerabilidad. Esas personas que ayudamos el año pasado, pues son personas en cualquier momento del ciclo vital. Nosotros atendemos desde niños en primera infancia hasta adultos mayores, y esto lo hacemos a través de organizaciones sin ánimo de lucro. Los bancos de alimentos no atendemos directamente población, es decir, ustedes no pueden ir a mercar al banco de alimentos. Los bancos de alimentos a nosotros se inscriben organizaciones que atienden población vulnerable. Nosotros las visitamos, les hacemos unas auditorías para garantizar que sí atienden población vulnerable, que no comercialicen los alimentos que les entregamos, y a través de ellas, pues el año pasado llegamos a casi 3.2 millones de personas. Esta es digamos, la gráfica que muestra cómo las donaciones han venido creciendo y cómo el año pasado pues las donaciones fueron extraordinarias. Pasamos de recibir en 2019 25.000 toneladas de alimentos a recibir 48.000 en donación, porque nosotros también compramos alimentos. De esas 48.000 toneladas de alimentos que nos donaron, 27.000 fueron directamente desde la industria de alimentos, 3.700 desde el retail. Todos los retailers grandes de este país nos donan. 5.200 desde el programa que tenemos de recuperación de excedentes agrícolas. 5.900 desde los programas que tenemos en plazas de mercados. Y 5.500 desde
restaurantes, hoteles, casinos y desde colombianos que tomaron la decisión de donar alimentos para ayudar a personas en condiciones de vulnerabilidad. Aunque nosotros nos llamamos bancos de alimentos, recibimos cualquier cosa que sea apta para el uso y consumo humano. Y acá la invitación a todas las personas que nos están viendo, porque muchas personas o muchas organizaciones pueden ayudar. Por ejemplo, Terpel nos donó gasolina y nos dona gasolina. Y con esa gasolina, pues transportamos alimentos por todo el país. To nos dona todas esas muebles que tienen el mostrador, que de pronto se dañan, o las pinturas se les daña, la pintura se les daña un poquito. Pues nosotros reparamos todos esos muebles y esos muebles los entregamos a las fundaciones que sirvan de escritorios para los niños, a fundaciones sin ánimo de lucro. Entonces, RCN, por ejemplo, todo lo que sobra de las producciones de MasterChef, esos alimentos que no se utilizan, no los botan. Todos esos alimentos nos llegan a los bancos de alimentos. Extra nos dona canastillas y L'Oreal o Prevel nos donan maquillaje. Y entonces con ese maquillaje nosotros hacemos unos proyectos productivos y les enseñamos a unas mujeres cabeza de familia a peinar y a maquillar y les damos un kit para que empiecen un emprendimiento y mejoren sus ingresos y por tanto su seguridad alimentaria. Entonces, cada organización de este país que quiera ayudar en el marco de la lucha contra el hambre lo puede hacer. Y acá inicio con la invitación a todas las personas que nos están viendo, que no lo duden y que se vuelvan aliados de los bancos de alimentos de Colombia. ¿Qué queremos? Tener personas mejor alimentadas, tener niños que se alimenten muy bien, queremos prevenir la desnutrición crónica, queremos acabar con el hambre en Colombia, queremos tener niños cada vez más sanos, más inteligentes y más felices. Y por eso estamos en este webinar hablando un poquito del hambre y haciendo una invitación de una alianza que tenemos ya con la Universidad Javeriana, con la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, y creamos en el marco de esta alianza un landing en el que vamos a invitar, les voy a mostrar por acá el landing, en el que vamos a invitar a los colombianos, es una página web, por decirlo así, en la que contamos un poquito lo que está sufriendo el país. Hoy con el tema de ola invernal está sufriendo el país muchísimo y tenemos a miles de hogares damnificados que necesitan ayuda. Ay, perdón, un segundo que me están llamando, yo por aquí. Miles de hogares damnificados que necesitan ayuda. Y entonces, a través de este landing, pues se los vamos a estar compartiendo, porque todas las personas que quieran ayudar, de manera muy fácil, ustedes señalan acá si quieren ayudar o ponen acá con cuánto quieren ayudar y dan clic en donar y todos esos recursos pues van a ser empleados. Ahorita les conté que nosotros compramos alimentos, los alimentos que nunca nos donan, que son los alimentos de canasta básica no perecederos, arroz, atún, frijol, lentejas, arvejas. Esos alimentos no nos los donan y pues, tenemos que comprar para complementar todos esos mercados que llevamos a población en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, invitados todos a ser aliados de los bancos de alimentos de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por esta información tan valiosa. No sé si alguno de nuestros egresados o los participantes tienen alguna pregunta, alguna duda referente a toda la información que nos acaba de brindar Juan Carlos. Buenas tardes. Dale, disculpa. Hola. Muchas gracias. Juan Carlos, quería hacerte una pregunta. Los datos que ustedes nos presentan también incluyen población migrante. Sabemos que pues en todos los municipios, yo en este momento estoy en un municipio de Caldas y tenemos mucha población migrante. No sé si dentro de la información que nos brindas está también incluida esta población. Y la otra pregunta es, desde los programas y desde el manejo que ustedes hacen con los bancos de alimentos a las ONGs, se tiene en cuenta también esta población migrante. Muchas gracias. Muy bien, sí señora. La encuesta, les mostré apenas un par de datos que miden la pobreza monetaria. Digamos que el DANE ha sido muy juicioso
y mide cuáles de los hogares encuestados tienen población migrante. Les voy a dar un dato muy general. Tengo en la cabeza que entre el 8 y el 10% de los hogares encuestados con pobreza tienen población migrante, y entonces ya esta población pues está sumada en los hogares, digamos, que viven con pobreza. Nosotros, desde los bancos de alimentos de Colombia, no, digamos que no discriminamos. Por supuesto, muchas de las fundaciones, hoy tenemos 3.600 organizaciones sin ánimo de lucro inscritas en los bancos de alimentos de Colombia. Muchos atienden población migrante, muchas de esas organizaciones, y tenemos programas específicos para atender población migrante también. En Cúcuta, hasta antes de la pandemia, teníamos, por ejemplo, solo un comedor que entregaba todos los días 4.000 almuerzos. Ahorita apenas lo estamos reabriendo, ya no estamos entregando 4.000 por la aglomeración de personas. En Cúcuta, por ejemplo, tenemos en la vía que es por la que pasan los caminantes al interior del país. Es una cosa bastante compleja porque pasan cientos de personas todos los días, y allí tenemos una caseta en la que les entregamos un kit que casi, o que muchas veces, pues ese kit es el alimento que ellos tienen para caminar 2 o 3 días hasta el interior del país. Entonces, tenemos programas específicos también para población migrante. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Ustedes. Yo soy Josué Ariza, vivo en Bogotá, soy ingeniero industrial de la Javeriana de hace muchos años, del 92, generación del 92. Somos muchos los, digamos, egresados javerianos y los colombianos que pensamos mucho en este tema y nos duele. A mí me llama mucho la atención sobre todo la población indígena, como bien lo planteaba usted en la primera presentación, en La Guajira y las diferentes regiones del país. Pienso que en alguna medida la civilización les ha quitado a ellos los recursos para poder ser autónomos y darles alimentos a través de entidades como el Banco de Alimentos. Es como una curita que le ponen a una herida muy grande. Desde ese punto de vista hay programas más ambiciosos adicionales a suministrar alimentos, a tratar de generar en ellos el volver a su forma de ser, que ellos eran, que esa población era totalmente autónoma y podía cultivar sus alimentos o de alguna manera conseguirlos, porque siento que en alguna medida esa historia de esa familia que usted nos plantea es una familia que, ok, por las situaciones y lo que ha pasado históricamente, ha perdido la forma de generar riqueza, y cuando hablo de riqueza es posibilidad de conseguir una vida digna. ¿Existen esos programas en el país? ¿El banco está asociado con ellos? ¿Se ha tratado de trabajar en ese sentido? Josué, sí. Bueno, entonces acá, esa es una muy buena pregunta, Josué. El hambre es un fenómeno multicausal. Hay muchas cosas que determinan el hambre. El hambre no solamente se quita entregando alimentos, efectivamente. Como les decía ahorita, tenemos que garantizar el acceso a salud, pero además si la persona está desempleada, nunca va a poder comprar alimentos. Tenemos que garantizar el acceso a agua potable, bueno, y muchas cosas. Los bancos de alimentos, digamos que en ese sistema de seguridad alimentaria en el país cumplimos un rol. El rol de redistribuir los alimentos que antes estaban desperdiciando hace parte de la cadena de un montón de cosas que tienen que pasar. Y por supuesto, aunque ese es nuestro eje central, tenemos otros programas que también promueven digamos, el autoabastecimiento de alimentos. En algunas partes, en algunas regiones del país, estamos de la mano de organizaciones como Fundación Nutresa, implementando huertas para el autoconsumo. Entonces, huertas familiares, huertas comunitarias, para que las familias muy vulnerables aprendan a cultivar, digamos, que diversifiquen esa canasta de alimentos y empiecen a alimentarse mejor con frutas y verduras. En La Guajira, en este momento, estamos iniciando un proyecto que se llama el Banco de Hilos, en el que suministramos a familias muy vulnerables como esta que visitamos unos hilos para que ellas mismas tejan sus mochilas, y estamos conectando a esas mujeres tejedoras con otras organizaciones que ayudan a comercializar esas mochilas para que se las paguen de manera digna. Lo que está pasando hoy es un tema muy complejo de explotación, y las ponen a coser y les pagan nada, y luego esas mochilas uno las ve en muchas partes muy costosas. Entonces estamos conectando el tema de la capacidad de esa familia con lo que sabe hacer, que son artesanías
Ellas cosen unos chinchorros, por ejemplo, preciosos, con también el tema de seguridad alimentaria, porque entonces el Banco de Alimentos, mientras esa familia empieza a salir, les va entregando unos paquetes y se hace un seguimiento nutricional de la familia. Entonces, los bancos de alimentos, pues, por el tiempo de esta presentación, aunque nuestro eje central es el tema de redistribución, también estamos trabajando otros procesos que mejoran las capacidades de las organizaciones que atendemos o las capacidades de las familias para mejorar, digamos, desde esa perspectiva más integral la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Me gustaría tener esa información. Obviamente, pues me imagino que esta presentación es para sensibilizar a los diferentes egresados. Me gustaría tener un contacto para seguir continuar conversando sobre el tema y posiblemente llegar a algún tipo de estrategia que pueda apoyar que se corte esta cadena. Sé que los niños que hoy en día fueron víctimas de esto, es muy difícil que tengan digamos, un cambio, pero posiblemente los hijos puedan tener una mejor posibilidad de sobrevivir en este mundo. Entonces, si me pueden regalar el contacto, no sé quién regala los contactos, cómo funciona esto para mantener comunicación y empezar a conversar sobre el tema. Ya lo estoy viendo acá, Claro que sí, gracias. Josué, acabo de poner en el chat mi correo electrónico y les puse la página de Abaco también, todos los que quieran ayudar, ahí entran directamente y ya Ingrid, te pido por favor que pongas el link del landing que tenemos en alianza con la Javeriana. Juan Carlos, buenas Gracias. tardes. Cuando estás hablando de colaboración, específicamente, ¿a qué se refieren? ¿A donaciones o a mano de obra para colaborar no sé, en algo relacionado con las bodegas donde ustedes recogen los alimentos? ¿Es exactamente qué tipo de colaboración es la que se necesita? Porque igual que la persona que intervino ahorita, yo estoy absolutamente preocupada con el tema y también me gustaría mucho que esto no se quedara aquí nomás, sino que en realidad hiciéramos una parte activa para colaborar en la solución, pues sé que muy parcial del problema, pero bueno, es algo que ayude. ¿Mm? Juan Carlos, ¿nos escuchas? Creo que se Ingrid. cayó, creo que se cayó. ¿Ingrid fue la persona que acabó de hablar? No, ¿Gloria María? Hola, ¿cómo están? No, creo que era otra compañera de los que están. Gloria María Berrío fue la que hizo la pregunta sobre exactamente cuál es la colaboración que se requiere. Sí. Ya volví. Ingrid, ¿me escuchan? Sí, Me ahí te tocó escuchamos desde el perfecto. celular. Me tocó desde el celular porque se murió el internet. Entonces, todas las personas pueden ayudar de muchas formas y les voy a dar varios ejemplos. Primero, con su tiempo, donando tiempo. El tiempo se dona de muchas formas. Hay personas que nos donan su tiempo y dicen, yo quiero ayudar en la operación. Entonces hay personas que nos ayudan como un voluntario muy operativo en los bancos de alimentos, a clasificar alimentos, a empacar mercados, etc. Ese es un tipo de voluntariado en el que muchas personas se anotan. Segundo, hay un voluntariado más especializado. Entonces hay personas que nos dicen, no, venga, yo quiero ayudarles a coordinar las comunicaciones o a diseñar algunos videos o a hacer, o les quiero ayudar en la parte contable de los bancos de alimentos. Entonces cada persona, de acuerdo a su saber, nos va ayudando. Hoy el 63% de las personas que ayudan en los bancos de alimentos son voluntarios. Precisamente esto es una organización sin ánimo de lucro, entonces nos vamos ayudando de todos los que quieran ayudar. Hay unas personas que dicen, venga, yo les quiero ayudar a montar un programa. Este programa del que les hablé de La Guajira tiene un montón de gente de muchas organizaciones y muchas empresas privadas y digamos que va caminando de la mano con voluntariados de muchas personas naturales y de muchas empresas. Segundo, donación en especie. Entonces muchas personas dicen, vea, yo tengo una empresa, vamos a cambiar los computadores, normalmente los computadores son basura, o voy a cambiar los muebles de la empresa,
esas cosas, esos utensilios que para muchos son basura, pues para nosotros son un tesoro, porque es que los muebles de una empresa muchas veces son escritorios para niños y los computadores, esos computadores nosotros los arreglamos y los entregamos a fundaciones que tienen a niños estudiando. Entonces, todas esas cosas que son aptas para el uso humano, pues nosotros las aprovechamos. Muchas veces de 2 o 3 computadores sacamos uno, pero los aprovechamos. Entonces, también con donaciones en especie. Hay familias que dicen, yo quiero donar un mercado mensual, ¿sí? Al banco de alimentos y nos llevan un mercado mensual. Pero hay otras que nos dicen, yo quiero pues, donar el dinero. Entonces, en la landing que les compartimos, pues muchas familias dicen, quiero donar el dinero y este dinero se invierte en básicamente en esa compra de esos alimentos que nunca nos donan para nosotros entregarlos, una parte y otra parte para poder, digamos, implementar estos proyectos como el que les conté de las huertas para el autoconsumo o como el que les conté del Banco de Higos en La Guajira. Bueno, muchas gracias. A usted. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? Sí, nosotros, Iván Castro de Red Proyecto Gente. Sí, dale. Gracias. Bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias. Juan Carlos, mucho gusto. Muy interesante la presentación. Nosotros somos una fundación colombiana que trabaja en el tema de agua con comunidades rurales. Trabajamos unos filtros lentos en arena que se pueden poner en las viviendas y tienen una ventaja y es que son construidos en concreto y pueden ser autoconstruidos con la gente, con la comunidad. Vimos en las gráficas el tremendo relacionamiento que tiene eso con los temas de inseguridad alimentaria, de no tener la posibilidad de tener agua segura como tal, y viendo o escuchándote también con los temas del voluntariado, quisiéramos ponernos en contacto contigo para ver si podemos eventualmente, si tú ves alguna posibilidad de que podamos dar una mano en ese aspecto. Tenemos varios proyectos en el país, trabajamos con clubes rotarios en los temas específicos de este filtro, como te comentamos, y tenemos un número de población importante con proyectos que ya llegan a más de 8.000 personas en el país en una alianza que tenemos con un par de organizaciones canadienses. Entonces, para que tú nos des luces de si podemos dar una mano en ese sentido. Claro que sí, claro que sí. El tema del acceso a agua potable es muy importante y hay muchos lugares de este país a los que estamos llegando con alimentos y una vez nosotros llegamos con alimentos, empezamos a entender ese entorno y empezamos a conectar soluciones para los otros temas que tienen que ver con el tema de seguridad alimentaria. Entonces, me interesa muchísimo, les acabo de poner en el chat mi teléfono, no lo logré ahorita que me desconecté, pero les puse en el chat mi teléfono, todas las personas que crean que pueden ayudar, que pueden conectarnos con alguna empresa que hoy está botando sus mermas y que no está donando, que crean que, bueno, que quieren ayudar de alguna forma, me pueden escribir al WhatsApp. Muchas gracias. A ti, Juan Carlos, te escribiremos. Muchas gracias por el espacio en la Javeriana. Muchas gracias, Ivana, también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que le quiera hacer o solucionar Juan Carlos? Iván, Mari te está pidiendo el contacto de la red de proyecto de agua. Si por favor les puedes dejar también el contacto ahí por el chat, sería muy interesante. Muchas gracias. Por supuesto, ya lo escribimos. Gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, pues al parecer no tenemos más preguntas. Carlos Andrés nos dice, Juan Carlos, muchas gracias por la información que nos brindaste. Súper dispuesto a ayudar. Pues Carlos Andrés, la invitación es a que se contacten con Juan Carlos, que se unan pues a todas las redes que tienen para conectarnos y pues a todos los egresados y los participantes que estamos el día de hoy. Josué, muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias también.
No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Están mis datos, están en la página web de Abaco. La idea es que todos nos juntemos. Si todos nos juntamos y entendemos el hambre desde esa perspectiva multicausal, seguro que vamos a lograr buscar y encontrar diferentes soluciones que nos ayuden para tener una Colombia sin hambre. Muchas gracias, Juan Carlos. Y eso esperamos, que todos seamos esa red de apoyos, que también lo divulguemos pues con nuestros familiares, nuestros colegas, y que pues esa red sea cada vez más amplia y más grande. Acá pues, Iván, acabo de dejar el dato de contacto para las personas que están también interesadas y el número de contacto. Juan Carlos, Ingrid, muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor, esa información tan importante para todos nosotros. Sabemos y estamos seguros que muchos vamos a estar ahí muy conectados. Ivonne. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Ivonne nos Gracias. dice muchas gracias por la información tan completa. Espero poder contribuir a esta red de apoyo. Gracias, Ivonne. Claro que sí, bienvenida. Edirly Martínez coordina un programa de alimentos para niños con desnutrición. Estamos en búsqueda de apoyos para llegar a ellos. Ahora esta pandemia, si de pronto saben quién puede apoyarnos, muchas gracias. Eirlin escribió en el chat. Eirlin, ¿puedes hablar? ¿Puedes activar tu audio para que te puedas comunicar directamente con Juan Carlos? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Felicitaciones por todo el programa, excelente. Me conecto mucho con toda la información por la situación actual que estamos viviendo nosotros también. Yo soy trabajadora social, hago parte de un programa de alimentación que se llama El Amor Nos Une y nosotros atendemos pues población en Bello, Antioquia. Y en este momento, pues, como tal, estamos ubicados dentro de una institución privada y eso nos ha limitado tener acceso a ayudas gubernamentales, incluso del Banco Arquidiocesano de Alimentos. Y pues también somos un proyecto de un colegio misional que aunque es privado, se subsidia a través del apadrinamiento y tenemos una población pues vulnerable que se ve limitada también en muchos recursos. En este momento que están pues desescolarizados, tenemos el restaurante cerrado porque por la pandemia no pueden asistir a clases, entonces son niños que diario reciben de nosotros el desayuno, el almuerzo, y económicamente pues no tenemos cómo hacerles llegar a mercados y lo que les damos cuando están en el colegio. No sé, de pronto si alguien sabe cómo podemos vincularnos, cómo podemos tocar, dónde tocar una puerta para ayudar a estos niños. Tenemos 160 niños, les agradecería mucho. Edirly, te recomiendo, efectivamente ya vi pues que buscaste el Banco de Alimentos de Medellín. Nosotros tenemos esa limitante que solo entregamos a través de organizaciones sin ánimo de lucro, pero sí te recomiendo que busques a la parroquia más cercana. Para nosotros, organización sin ánimo de lucro también son las parroquias. Las parroquias tienen NIT y son sin ánimo de lucro. Entonces, si puedes aliarte con el sacerdote de la parroquia más cercana, es posible que a través del Banco de Artesanos de Alimentos podamos hacer algo. Entonces, ahí te lo recomiendo. Muchas gracias. Bueno, pues no tenemos más preguntas, solo agradecimientos, Juan Carlos, Ingrid. Entonces esperamos que todos estén en contacto. Buena tarde para todos, muchas gracias por conectarse. Feliz tarde. Gracias por la invitación. Hasta luego. Abrazo. Gracias, Hasta luego, feliz Juan tarde, Carlos. hasta luego. Chao. Hasta luego para todos, feliz tarde. Muchas gracias. Un abrazo.